Visualiza tu futuro de una manera diferente. Visualízala con la misión que Dios tiene de tu vida. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versos 26 y 27 dicen: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Amén. Oremos. Padre Santo, aquí estamos esta tarde, Señor, con el deseo de que hables a nuestros corazones antes de terminar este día, que es el día que dedicamos para alabanza de tu nombre, libres de presiones del trabajo, libre del corre-corre y la aflicción del diario vivir. Estamos aquí, Señor, en tu presencia una vez más, con el deseo de que hables a nuestras vidas por tu palabra. Edifícanos entonces y haz que tu palabra corra y sea glorificado. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Queridos hermanos, recorriendo esta tarde la palabra de Dios, en busca de un pensamiento para predicarles, el Espíritu de Dios me detuvo en el incidente aquí narrado. Cuando lo comencé a leer, y lo leí más de una vez, encontré en el pasaje un interesante trasfondo circunstancial para una verdad reveladora en lo que concierne a Dios y a las necesidades humanas. Y precisamente de ahí nació el mensaje que voy a compartirles en esta noche, y lo voy a hacer bajo el tema: Dios es exaltado. Usted se preguntará de dónde saqué yo esta verdad. En primer lugar, no la saqué yo, el Señor me la dio. Y voy a tratar de exponerles precisamente las circunstancias que sirven de fondo para establecer esta verdad, que Dios es exaltado en toda circunstancia, en toda época y en todo momento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora bien, es casi seguro que en la mente de ustedes, como ocurrió con la mía, surge en primer lugar: ¿quién es el rey que está hablando aquí? ¿A qué rey le dicen estas mujeres: salva, oh rey? ¿Quién es el rey que dice: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Cuando nos ubicamos en las circunstancias del pasaje, nos damos cuenta que la nación de Israel está pasando por un momento crítico. El rey de quien habla este pasaje es el rey Jorán, que estaba reinando en el reino del norte. Ustedes saben, el reino de Israel se dividió en dos reinos: el del sur con su capital Jerusalén, y el del norte con su capital Samaria. Pues Jorán era un rey que estaba gobernando justamente en el reino del norte con su capital Samaria. Ahora, ¿quién era Jorán? Jorán fue el segundo hijo de Acab y de Jezabel.
él sucedió en el trono a Ocosías, su hermano, y reinó un total de 12 años sobre Samaria. O sea que Joram procedía de una familia real que la historia bíblica nos enseña que fueron reyes que pervirtieron a Israel, que fueron reyes que apartaron a Israel como ningún otro rey de la adoración del Dios verdadero, para entregarlos a la adoración de dioses paganos y extranjeros. Ahora bien, Joram, mis amados hermanos, aunque tuvo una mejor conducta que la de sus padres, él no llegó a los niveles de conducta de maldad de sus propios padres. Sin embargo, la historia nos muestra que con respecto al culto de Baal que se había introducido en la nación de Israel, él no lo eliminó totalmente, sino que al contrario modificó el culto a Baal, y lo hizo, hermanos, insertando algunos cambios en la adoración a ese Dios pagano, pero no eliminó totalmente la adoración de este Dios extraño. En segundo lugar, ustedes saben que cuando el reino del norte se dividió del reino del sur, Jeroboam, el primer rey de este reino, cuando vio que en Jerusalén estaba el lugar de la adoración del Dios vivo, como era el templo, la historia nos muestra que Jeroboam estableció 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel, para que la gente del norte no acudiese al sur a adorar al Dios verdadero. Incluso instituyó un falso culto tanto en Dan y en Betel, pues Joram alimentó el culto a estos 2 becerros de oro, al becerro que estaba en Dan y en Betel, cayendo así en la expresión que dice la Biblia con respecto a los reyes de Israel, en el pecado de Jeroboam, como fue la idolatría de estos 2 becerros de oro. Cuando el rey dice estas palabras, ¿de dónde te puedo salvar yo? Israel estaba pasando por un momento crítico. Si ustedes toman la palabra y leen en el segundo libro de los Reyes, van a notar inmediatamente que este libro nos habla de que Israel tuvo conflicto con Siria. El rey de Siria hizo muchas incursiones en el reino de Israel. Muchas veces la invadió. Muchas veces le puso trampa. Tenían conflictos. Y valga decir esto con respecto a Siria. Siria era un reinado fiero y voraz. Tan fiero y voraz, hermanos, que este reino en la Biblia está representado por un leopardo. Ustedes saben que los leopardos tienen 2 características. Primero, es una bestia feroz. Y segundo, es un animal sumamente ágil. El reino de Siria tenía estas características, y contra esta potencia estaba peleando el rey de Israel. Ahora, escuche esto. Cuando nos situamos en el pasaje, la Biblia dice que Siria le puso sitio a la ciudad de Samaria. Si ustedes leen la historia que antecede en el capítulo 6, del verso 8 al 23, los sirios fueron derrotados en Dotán. Cuando los sirios llegan a Dotán, usted se recuerda, la Biblia dice que el siervo de Eliseo fue a traer agua al pozo,
Y cuando él va al pozo y levanta su rostro, ve que las montañas de Dotán están rodeadas o están llenas de ejércitos sirios. Él corre y le dice a Eliseo: Eliseo, varón de Dios, la ciudad de Samaria está sitiada por enemigos. Y obviamente él entendió que venían por el rey, o que venían por Eliseo el profeta. Porque el rey de Siria supo y descubrió que muchas veces cuando él le puso trampas al rey de Israel, el rey de Israel no cayó en sus trampas, porque el profeta Eliseo le decía: Dios me ha revelado que en tal y en tal lugar el rey de Siria te ha puesto trampa, y era librado. Él pensó que alguna persona estaba siendo espía del rey de Israel, y él dice: no me van a decir ustedes, oficiales, quién de nosotros es un espía del rey de Israel. Y él dijo: no hay ningún espía, mi señor. Lo que pasa es que en Israel hay un hombre llamado Eliseo, y él, todo lo que tú tramas en lo más oculto, el Dios de ellos se lo revela al oído y se lo previene al rey. Entonces él dijo: ¿y dónde está ese hombre? Está en Dotán, vayan y tráiganlo. Pero ahí Eliseo ora a Dios y pide que enceguece a los que van llegado a traer. Dios contesta la oración del siervo de Dios. Ellos entran a Dotán, se encuentran con el profeta Eliseo, y él les pregunta: ¿quién buscan? Buscamos al profeta Eliseo. Vénganme, yo lo voy a llevar a donde está él. Y se los llevó. Y los lleva justamente con el rey Joram. Y como los tiene frente al rey Joram, dice a Dios: Dios, ábrele ahora los ojos a estos tipos. Y cuando ellos abren los ojos, se dan cuenta que están rodeados por los ejércitos de Israel. Entonces Joram dice: varón de Dios, ¿los herimos de muerte? Y él dice: matarás tú a quienes están desarmados y están a tu merced. Él entendió que la respuesta era: no los mates. Los dejaron ir. Me lo dice la palabra en el último versículo, que los sirios dejaron de estar molestando a la gente de Israel. Pero cuando llegamos al capítulo, en el capítulo 6, al versículo 24, ahí dice la palabra de Dios que después de esta derrota en Dotán y después de algún tiempo de paz, se levantó un poderoso monarca en Siria llamado Ben-Hadad. Y Ben-Hadad vino y precisamente sitió la capital del reino del norte, Samaria. Ahora bien, cuando uno entra a profundidad y entra a considerar el porqué de este sitio en Samaria, uno, hermanos, no puede pasar por alto un incidente que había pasado hace algunos años atrás entre Ben-Hadad y Acab, el padre de Joram. Usted lo puede leer en su casa, en su Biblia, en Primero de Reyes. Tome la cita si quiere. En el capítulo 20, del verso 32 al 34, la Biblia dice que Acab venció al rey Ben-Hadad. Y Ben-Hadad andaba escondiéndose de aposento en aposento, y de repente se ponen a platicar sus oficiales con él y le dice: hemos oído que los reyes de Israel son reyes benévolos y misericordiosos. Tomemos una actitud de humillación ante el rey. Y dice la palabra que se pusieron sogas en el cuello, y cuando venía el rey de Acab triunfante, dice que llegaron con sogas al cuello y le dicen: no, mi señor, aquí están tus humildes siervos. Y el pasaje dice que Acab le llamó hermano mío a Ben-Hadad y le perdonó la vida. Y entonces Dios se molestó, y del verso 35 en adelante dice que vino un varón de Dios, un profeta de Dios, y lo reprendió y le dijo: has perdonado la vida de un hombre malvado y perverso. Esto te será por tropiezo.
Esto te traerá consecuencias. Y aquí están el propio Ben-Hadad, a quien el padre de Jorán le había perdonado la vida. Ahora viene y sitia la ciudad de Samaria, y la sitia con malas intenciones, porque dice la historia, hermanos, que óigame, este hombre, óigame, concentró todo su poderoso ejército. Léalo en el verso 24, dice: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria con todas sus fuerzas. Somete a un terrible asedio la ciudad de Samaria. Tan terrible fue el asedio que esto provocó una grande hambre como consecuencia del agotamiento de las provisiones de alimento para la gente de la ciudad. Y escuchen esto, hermanos. Tan terrible fue la crisis que dice aquí la palabra de Dios que hubo casos de canibalismo. Lea el verso 29. Una mujer viene y le dice: mi señor, fue la mujer que le dijo: salva, oh rey. En el verso 29 le dice, bueno, el rey le dice: bueno, ¿esta por qué me está diciendo que la salve? ¿De qué te tengo que salvar? A ver, mujer, le dice: cuéntame, ¿cuál es tu problema? Y ella dice: mi señor, esta mujer me dijo: trae acá a tu hijo y comámoslo mañana. Y mañana, perdón, y comámoslo hoy. Y mañana volveremos a mí. Cocimos pues a mi hijo, dice el versículo 29, y lo comimos. El día siguiente, cuando yo le dije: dame acá a tu hijo, comámoslo, ella escondió a su hijo. Hermano, Israel experimentó casos de canibalismo más de una vez en su vida. Esta es una de las muchas veces. Otra vez cuando Babilonia, con lo que estamos estudiando el día viernes, cuando Babilonia cercó Jerusalén, la palabra o la historia también confirma que se comieron a sus propios hijos. En nuestra época, en el año 70, cuando el rey romano llamado, ¿cómo se llama este rey? Se me va el nombre. Y se me fue el nombre. Tito es verdad. Ayúdeme a ese predicado, se me olvidó el nombre. Pero cuando Roma, en el año 70, al mando de Tito, cercaron la ciudad, también se comieron a sus propios hijos. Esa es una consecuencia del pecado. Cuando los hombres pecan, la familia sufre también las consecuencias. Cuando los hombres pecan, también la familia, como dijimos la semana pasada, que es un ente sumamente importante. Prácticamente, hermanos, la iglesia está formada de familias. La sociedad, la nación, la familia juega un papel importante en la sociedad, en la iglesia y en la nación. Si tenemos buenas familias, tendremos buenas iglesias. Si tenemos buenas familias, tendremos buenas sociedades. Si tenemos buenas familias, tendremos buenas naciones. Ahora bien, miren, el hambre aquí fue tan crítica. Yo quiero que usted vea conmigo el verso 25. Dice que tan terrible fue el hambre que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas se vendía por 5 piezas de plata.
Óiganme, hermanas y hermanos, el asno, ustedes saben que en la lista de animales inmundos que el Señor le dio a Israel, el asno era un animal inmundo. Por ende, no lo podían comer. Pero era tan grave la crisis que estaban vendiendo carne de burro. Y la peor parte que podían vender era la cabeza, porque la cabeza no tenía mucho que comer. ¿Y cuánto dice que valía? Valía 80 piezas de plata. Hermano, ¿sabe usted a cuánto equivalían 80 piezas de plata en aquel entonces? Equivalía nada menos que el salario o el sueldo de 10 meses de trabajo. ¿Me está oyendo? 80 y cuántas piezas de plata? 85 piezas de plata equivalía a 10 meses de trabajo. Imagínense cuán grave era el hambre. Ahora dice aquí, un cab de estiércol de paloma. Algunos piensan, hermanos, que se comían el popó de las palomas. Un momentito. Estiércol de palomas era una clase de hierba que se comía en aquel entonces, parecida a la lenteja o alberja. No era literalmente popó de palomas, era una clase de hierba que se comía. Entonces, un caf es una taza. Usted sabe que de las hierbas, ¿qué hacen ustedes con las hierbas, hermanitas? Hacen caldito, ¿verdad que sí? Hacen envueltito en huevo. ¿Qué otra cosa hacen con las hierbas? A ver, espérense, ayúdenme. Ahorita se durmieron. Oigan, ayúdenme. Milonas, escuchen. Oigan. ¿Qué más hacen con las hierbas ustedes? ¿Guisados? Pues una tacita de sopa de esa hierba costaba ¿cuántos? 5 piezas de plata. Eso equivalía a 2 semanas de trabajo, no 2 días, 2 semanotas de trabajo. Imagínense cuánto le cuesta a usted ganarse su salario de 2 semanas y que se lo comiera en un caldito. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, ¿cómo es el tema de esta noche? Una vez más, aquí no oí nada. Ustedes como que están dormidas hoy. ¿Cómo es el tema, mujeres? Despertaron. Traté de presentarles, porque todo esto fue lo que el Señor usó para darme el tema del mensaje. Toda esta situación crítica que la nación vivía, había una crisis terrible. Habían intereses políticos de por medio. Había el peligro de una guerra. Había crisis económica. Había escasez de alimentos. El pueblo tenía 2 opciones. Como no estamos en tiempo de elecciones, tenían 2 opciones. Tenían que elegir entre una y la otra. Yo estoy tranquilo esta noche, porque sé que en toda circunstancia mi Dios siempre va a ser exaltado. A mí me parece que las circunstancias que rodearon al profeta Eliseo en esta época son similares a las nuestras. Cuando el rey pasa por el muro,
Es seguro que el rey andaba revisando las defensas del muro. Seguramente que él se subió a la muralla a ver cómo estaban las torres donde estaban los soldados con las armas que iban a defender a la ciudad de la invasión de los sirios. Seguramente que él fue a revisar cómo estaban las fortalezas. Y cuando él pasa por el muro, una mujer del pueblo le grita: ¡Salva, oh rey! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el grito desesperado de la gente cuando ven sus circunstancias difíciles. Ponen su confianza en los hombres y piensan que un hombre puede resolver sus necesidades. Por eso los hombres, cuando se lanzan en la búsqueda del voto, se ponen títulos muy bonitos. Fulano de tal, la salvación nacional de Colón. Y así, los políticos se autonombran como los que van a poder cambiar nuestras circunstancias. ¿Tan serios ustedes? Ustedes dirán: este pastor nos empujó a votar en la mañana y ahora nos está regañando porque votamos. No, no es ningún regaño. Simplemente les estoy mostrando que en toda circunstancia Dios siempre va a ser exaltado. Pase lo que pase, gane quien gane, quede quien quede, Dios va a ser exaltado sobre todo. Y nosotros no debemos poner nuestra confianza en los hombres, sino en Dios. Por eso les dije: voten. Ahora ya puedo con libertad decir: voten por alguien, porque ya no van a votar. Y les dije: voten por la flecha. Tampoco le dije: voten por la campana. Le dije: voten por la manita. ¿Verdad que no? ¿Qué les dije yo? Voten por quien Dios guíe su conciencia a hacerlo. Ahora puedo hablar con libertad de los emblemas políticos porque ya pasó la votación. Gracias a Dios. Ya a estas horas ya están cerrando. Ya no puede usted salir corriendo: voy a votar por la flecha. Ya no, ya llegó tarde. Por la campana o por fin usted haya querido votar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando el rey dice: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Vemos a un rey, vemos a un gobernante víctima de la desesperación. ¿Por qué digo yo que es víctima de la desesperación? Acompáñenme al verso 32 y 33, por favor. Y él dijo, ese rey hablando: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él a un hombre, mas antes que el mensajero viniese, a él dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Amén, hermano. La Biblia dice que cuando la mujer le dice: salva, oh rey, señor mío, él le contesta: ¿de dónde te puedo salvar yo, mujer? Si no te salva Jehová, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Te puedo salvar del granero o del lagar?
Y el rey le pregunta en el verso 28, ¿qué tienes? Y ella le contó lo que yo ya comenté. Nos comimos a mi hijo. Cuando el rey oye eso, dice el versículo, hermanos, 30, que el rey rompió sus vestidos y dijo, así me haga Dios si no le corto la cabeza a Eliseo, y lo mandó a traer. Ahora yo me pregunto, ¿por qué la emprendió contra Eliseo? ¿Por qué se puso furioso contra él? ¿Qué tenía que ver Eliseo con el rey Ben-Hadad de Siria? ¿Qué tenía que ver? Algunos comentaristas dicen que posiblemente Joram se molestó porque Eliseo seguramente había recibido alguna visión de esta invasión y no se la previno. Entonces él dijo, este Eliseo nos ha traicionado, está con nuestros enemigos, hay que cortarle la cabeza. Eso dice un comentarista. Pero otro dice, yo estoy más de acuerdo con esta opinión, que es casi seguro que cuando Joram le consultó a Eliseo, varón de Dios, ¿qué hacemos? Es seguro que Eliseo le dijo, resiste y confía en Dios, porque Dios te va a librar de la mano del rey de Siria. Pero hermanos, lo prolongado del sitio y el hecho de que no intervenía por ninguna vía ni de ninguna manera, y cuando el rey oye las cosas que se están dando entre su pueblo, hermano, esto lo exasperó y lo hundió en la desesperación. Amado hermano, cuando ve que la mano de Dios no lo libra, hermano, por lo prolongado de la espera, se desespera y la emprende contra el profeta diciendo, este tiene la culpa de que estemos como estamos. ¿Para qué le hice caso? ¿Quién era Eliseo? El profeta de Dios. No el profeta simplemente, el profeta de Dios. ¿Qué queremos decir con que era el profeta de Dios? Era el que tenía la palabra de Dios para él. Entonces cuando Joram le consultó, ¿qué fue lo que le dijo el profeta Eliseo? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Sus propias palabras? ¿O le dio la palabra de Dios? ¿Qué le dio? ¿Qué consejo le dio? Le dio el consejo de la palabra de Dios. Rey, resiste. Ten fe en Dios. Que Dios te va a librar de la mano de Siria. Ten fe en Dios. La economía va a cambiar. Y la emprendió contra el profeta. Sus palabras y su actitud escriben la impotencia del hombre para aliviar las necesidades humanas. Por eso hoy nosotros tenemos que orar a Dios para que Dios haga un milagro en nuestra patria. ¿Por qué no crean ustedes que el que va a ganar es como un mago
que trae entre su bolsa todas las cosas mágicas que va a sacar para hacer esto, lo otro y aquello y no. Como dijo un político loco, el que quiere ser presidente de Guatemala hoy está loco, porque como está la situación, está difícil. Si Dios no interviene, las cosas no van a cambiar. Y Dios solo intervendrá Si nosotros doblamos rodillas y le pedimos a Dios un milagro de maná, y lo va a hacer, que Él es poderoso. Y los que confían en Él no van a ser avergonzados. Repitan conmigo: los que confían en Dios nunca serán avergonzados. Una vez más. ¿Cómo es el tema de esta noche? Dios es exaltado. ¿Por qué? ¿Qué es exaltado? Exaltar. ¿Está oyendo? Este sí estaba allí, no. Ay Dios, mis hermanas diaconisas, me tienen siempre penando. Las de este turno nunca me traen agua, tengo que pedirles que voy. Dios las bendiga por su eficiencia. ¿Qué es exaltar? Hermanas, exaltar es resaltar los méritos de una persona. Israel se había entregado a la oración de dioses extraños, Baal. Los dos becerros en Dan y Betel, pero ni los becerros de Dan y Betel ni Baal podían hacer algo. ¿Por qué? Porque no dijo el rey, no dijo, si Baal no te salva, ¿de dónde te voy a salvar yo? ¿Verdad que no dijo eso? Tampoco dijo, si los dos becerros no te salvan, ¿de dónde te voy a salvar yo? ¿Qué estaba diciendo? Solamente Jehová salva. Cuando el rey está diciendo estas palabras, bendito sea el nombre del Señor, aunque usted no lo crea, él está exaltando a Dios. ¿Por qué? Porque está resaltando sus méritos. Está diciendo que él es el Salvador por excelencia, que él es el único que puede resolver los problemas humanos. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, hermana, quien quiera que seas, no importa la necesidad que traigas, has venido al lugar correcto. Mi Dios puede resolver tus necesidades. Óigame, aun cuando el rey no tuviese esa intención, cuando él grita desde el muro, y qué tremendo, óigame, me imagino hasta dónde oyeron ese grito, quién sabe. Porque cuando el rey estaba parado en el muro, óigame, tenía la oportunidad de hacer oír su voz bien lejos. Él dice, si Jehová no te salva, ¿quién soy yo para salvarte? Me imagino cuánta gente oyó esas palabras. Decían, comentaban esa tarde en la ciudad, oyeron lo que el rey dijo. ¿Qué dijo? Pues que solo Dios salva.
que solo Él puede sacarnos de esta crisis. Y saben una cosa, hermanos. Cuando Dios me dio este mensaje, inmediatamente el Espíritu Santo me dio el tema. El tema es: Dios es exaltado. Hermanos, y cuando comencé a tomar mis notas y apuntes, hermano, mire, me quedé asombrado, no asustado, me quedé asombrado cuando busqué el significado del nombre del Rey. ¿Sabe usted qué significa Joram? Eso. Dios es exaltado. Dije, caramba, Señor, qué bonito mensaje me diste. Hermana, aunque tú no te llames Jorama, hermano, aunque tú no te llames Joram, exalta a Dios. Están oyendo. Qué triste espectáculo dieron. ¿Me están escuchando los hermanos? Qué triste espectáculo dieron. ¿Qué usará yo esta noche? No hay nada aquí que usar. No, esto no se puede usar. Voy a usar esta guitarra. Qué triste espectáculo dieron. Muchos hermanos hoy en esta contienda política, enarbolando banderas de diferente color político. Urla, urla, la. Tú, hermanos, nosotros hemos sido llamados a exaltar a hombres, hemos sido llamados a exaltar a Dios, a Él, a Él. ¿Verdad que hermanos, yo vi a hermanos agitando banderas? Yo digo, en lo que perdían su tiempo. Óigame, en lugar de cantar himnos, andaban cantando canciones de políticos. Qué triste espectáculo. Que un hijo de Dios haga eso. Sí, es triste. Porque, hermano, yo sé que aunque usted tenga su preferencia política, yo lo sé, tiene derecho a hacerlo porque es ciudadano guatemalteco y está en toda la libertad de hacerlo. Pero, hermano, nunca exalte a hombres. Porque los hombres fallan. Y cuando cae el ídolo, con él caen todos los que creyeron en él y los proclamaron. Ahí sí, como dijo alguien, no tiene la culpa el ídolo, sino los tontos que lo cargan, dijo alguien. Yo me recuerdo una vez para cuando en el año 58 luego las elecciones para presidente en Guatemala, se lanzó entonces el entonces general Miguel Idígoras Fuentes. Aguantan ustedes que yo era idigorista. Y cuando Idígoras llegó a Tiquizate, yo me fui a meter a la sede del partido. Y cuando ese señor bajó del carro, oígame, lo cargaban en hombros y lo llevaba Burga, el general. Y ahí va yo de metiche. Metiche, que es uno de man.
Y llegamos a la sede, hermanos, y la sede tenía bocinas para todo el pueblo. Y ahí era una bulla, era una chupadera, una gritadera. Y comienzan a entrevistar. Aquí hay muchas personas aquí que apoyan al general Miguel y Diego Fuentes. Y miren, hasta los niños están apoyando aquí. Vamos a pedirle a un niño que venga y que venga y hable. Y me escogen a mi hermano. Y me ponen el micrófono. A ver, niño, ¿qué dice usted? Y yo me puse a las ponteras. Y como había bocinas para el pueblo, mi mamá oyó. ¡Ja! Cuando llegué, mi mamá tenía el de 2 puntas en la mano y me dijo, venga para acá. Y me dio una que todavía siento el ardor. Bueno está. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Saben qué me llama la atención? Que cuando el rey se rasga sus ropas, dice que la gente vio que llevaba debajo ropa de silicio. Eso dice el versículo 20. Gracias. Camilo, el pueblo vio que debajo de la ropa real llevaba vestido de silicio. Cuando un judío se vestía de silicio, era señal de contrición y humillación ante Dios. Yo creo que el rey Jorán tenía en su mente las palabras de Crónicas 7:14 cuando dice, si mi pueblo se humillare y orare y buscare con nuestro, yo oiré desde los cielos. Él iba vestido de eso porque seguramente cuando el profeta Eliseo le aconsejó que confiara en el Señor, él tomó una actitud de humillación con la esperanza, mi querido hermano, de que Dios los liberara de su situación, pero lo prolongado de la espera lo hizo perder la paciencia. Hermano, ten paciencia y confía en Dios, que Él va a hacer lo que tiene que hacer a su tiempo. Ahora, ¿qué estoy terminando? Estoy concluyendo. Cuando la más alta autoridad se pone a gritar desde la muralla, ¡Dios salva! ¡Dios salva! ¡Dios salva! Se está cumpliendo un propósito divino. Casi igual como a lo sucedido con Faraón. ¿Quiere usted buscar Romanos 9? Romanos capítulo 9. Y esta es la última cita del mensaje. Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre, ¿qué cosa, hermano? Sea anunciado por toda la tierra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hermano, óigame, cuando el rey desde la muralla, desde el muro de la ciudad, está gritando, ¡Dios salva! ¡Dios salva! Está dando a conocer el nombre de aquel que es todopoderoso. ¡Jehová salva! ¡Jehová salva! ¡Jehová salva! Se está cumpliendo el propósito de Dios. A Faraón le dice, Faraón, yo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que tú proclames mi nombre por toda la tierra.
Faraón era el poderoso rey del gran imperio egipcio y él proclamó con su propia boca que solo Jehová salva, al igual que este rey. Ahora tú y yo somos llamados también a exaltar a Dios. Le pregunto, ¿fue exaltado Dios en estas circunstancias? ¿Sí o no? Lo que el profeta Eliseo aseguró, ¿se cumplió, sí o no? ¿Qué le dijo Eliseo al rey Joram? Joram, rey, resiste. Dios va a librarte de las manos de Beraá. Y rey, la situación va a cambiar. Mire, uno de los oficiales, yo no sé de qué ministerio era, si de economía a lo mejor. Cuando el profeta Eliseo en el versículo 1 del capítulo 7 proclama y dice: atención, señores de Samaria, mañana a esta hora las circunstancias en Samaria van a cambiar radicalmente. Él dijo, lo voy a parafrasear: la canasta básica va a bajar, la gasolina va a bajar, el dólar va a bajar. Ustedes nos miran así, lo estamos poniendo en nuestro contexto. Eso fue lo que proclamó. Y dijo este ministro, ni que Dios abriera las ventanas de las cielas, eso es imposible. Y le dijo Eliseo, he aquí que tú lo verás, pero no lo disfrutarás. Y hermano, exactamente al otro día, las cosas han cambiado. Dios libró a la ciudad de Samaria e hizo que la vida se abaratara. Mire, Dios intervino, Dios atacó a los sirios, hermanos, en la noche los atacó, mandó sus ángeles. Lo que bonito suena esto, los ángeles pelearon por Joram, aun cuando él no lo merecía, pero Dios lo hizo por vindicar la vida de su siervo, el profeta Eliseo. Hizo lo que hizo. Óigame, los sirios salieron corriendo y en su carrera dejaron tirado oro, plata, piedras preciosas, vestidos. Óigame, hermano, unos 4 leprosos que andaban fuera de la ciudad porque eran leprosos. Dice que ellos dijeron, bueno, nosotros de todas maneras vamos a morir. O no saber qué le robamos a los sirios para comer. Y cuando llegan al campamento sirio, se quedan asustados. De sirios, ni su sombra. Y cuando miran aquellos comida, se dieron una forrada. Mire, se ponían un vestido, ¿cómo me queda este? Le decía el otro, ¿te queda bonito? No. Y mire, estas estaban probando vestidos nuevos. Mire, tenían plata y aquellos estaban dándose el festín de su vida. Cuando le dice uno a todos, ustedes, no es correcto lo que estamos haciendo aquí en gran abundancia. ¿Y cómo está la pobre gente allá comiendo carne de burro? Ponos y contémosles lo que ha pasado aquí. Se fueron, gritan, la gente viene y se da cuenta de que Dios es fiel, de que Dios nunca falla. Dichoso el hombre que confía en él. Dios salva, Dios sana, Dios liberta y resuelve cualquier necesidad. Hermana, ese es mi candidato. Hermano, ese es mi rey. Ese es mi Señor. Y a él exalto hoy, mañana, pasado mañana, el próximo año y por toda la eternidad. Lo seguiré exaltando, porque Dios es el único que cambia la muerte en vida, la pobreza
en riqueza, la enfermedad en salud, la opresión en liberación. Ese es nuestro Dios, un Dios cuyos méritos son grandes, únicos y gloriosos. A ese te invito a que lo ensalmes todo tu corazón. De pie.